que cada que entremos, bueno, eh, muy buenas tardes. Mi nombre es Luz Estela Soto. Soy antropóloga de formación, con un doctorado en procesos identitarios socioculturales, con una maestría en juventudes y sociedad, y he incursionado también en unas maestrías sobre lo que es la ejecución de programas y gestoría pública. Realmente mi primera formación y mi ejercicio profesional va en la línea del estudio de las violencias juveniles. Por eso trabajé mucho con jóvenes de pandillerismo aquí en Panamá. Bueno, llevo bastantes añitos. Desde el 2003 me vinculé en distintas áreas en investigación. Eh, y allí también, por supuesto, trabajé en los procesos de jóvenes, mujeres y procesos de violencia. Tenía necesariamente y obligadamente que trabajar el tema de la mujer y la violencia en estos grupos. Y en el doctorado, pues también cogí varias asignaturas sobre voluntarias que tienen que ver con mujer y política, ¿no? Así que entonces, con ese espíritu, además de ser mujer convencida de nuestras potencialidades, me vengo dedicando mucho al trabajo de la mujer y a esclarecer y trabajar y profundizar desde la antropología lo que significa históricamente cómo nos conformamos como mujer. Porque de entrada la disciplina, la antropología, y por eso ustedes me van a permitir la primera parte de este día de hoy, la voy a trabajar, es en mostrar cuál es la metodología de la antropología en el estudio del comportamiento y las pautas para llevar a una conducta. Porque de allí es donde entendemos en la antropología, desde el primer inicio de la licenciatura, en el que trabajamos los distintos roles por las cuales generamos estereotipos y distintas identidades entre el hombre y la mujer, por la cual cada uno va a tener unos estereotipos y unos marcados trabajos tanto en la producción como en la reproducción. Así que entra a la antropología, pues siempre se va a enfrentar con el tema de género. Así que ustedes me van a permitir, yo haré mi exposición inicial sobre todo lo que es la metodología de la antropología para dar cuenta de la perspectiva social y cultural, cómo se ha conformado la condición de mujer. Y vamos comprendiendo desde esta mirada la conformación histórica, porque la antropología siempre va a trabajar de la mano de otras ciencias sociales y humanas. Por eso siempre encontramos antropología política, que también la voy a trabajar en estos espacios ahora más adelante. Igual antropología filosófica, que vamos a ver mucho sobre lo que tiene que ser, sobre desde la socialización, como el ser, el hacer y el saber. También se nos introdujo el chip de lo que era ser mujer desde una visión pues androcéntrica. Así que por eso voy a trabajar desde la, la antropología, obvio. Voy a compartir pantalla para, ¿ya? ¿Están viendo? ¿Están ya mirándolo? No, profesora, a mí no se me refleja todavía. Ahora sí. ¿No? Ok, ya, ya, ahora sí. Bueno, vale. Dicho lo anterior, entramos pues a analizar por qué esta condición de género y participación política en equidad, que es el módulo 2, que es el que vamos a trabajar desde la perspectiva sociocultural, para analizar el concepto de una realidad social en la que nos desenvolvemos. Esta cita eh,
de Boaventura Sousa de Santos. Inicio con ella porque la preocupación es la causalidad. Para la antropología es no solamente entender hoy la manifestación de los fenómenos sociales, sea el cual sea, sino ir a la causalidad. Así que Boaventura de Sousa Santos nos habla de que vivimos en tiempos, pueden leer la cita, en tiempos de preguntas fuertes y de respuestas débiles. Las preguntas fuertes son las que se dirigen más que a nuestras opiniones de vida individual y colectiva, a nuestras raíces, la causalidad, a los fundamentos que crean el horizonte de posibilidades entre las cuales es posible elegir. Por ello, son preguntas que generan una perplejidad especial. Las respuestas débiles son las que no consiguen reducir la complejidad, sino que por el contrario la pueden aumentar. Y una de las preguntas fuertes es lo que vamos a hacer en este, y veo que es todo lo del diplomado y lo que vamos a tratar en este módulo. Es formular por qué el pensamiento crítico, emancipatorio de larga tradición en la cultura occidental, en la práctica, no ha emancipado a la sociedad. ¿Qué quiere decir esta pregunta? Esta pregunta que nos plantea Boaventura de Sousa de Santos, lo que busca es llegar, como lo dice anterior, a la causalidad. Y para eso vamos a necesitar de muchos recursos y muchos instrumentos. Es decir, no solamente los históricos con una nueva mirada, con un nuevo pensamiento. Yo me sitúo desde el pensamiento de colonial y desde ahí, por eso recurro constantemente a varios, tanto mujeres como hombres de pensamiento de colonial, para que vamos entendiendo que la manera de mirar esta historia es desde sus orígenes para poder hablar de deconstrucción, que es nuestra propuesta. Los conceptos sociopolíticos de equidad en los que vamos a basarnos es desde partir de una sociedad democrática justa, requiere una transformación cultural. Vamos a trabajar el tema cultural que tiene que ver con el concepto vértebra de la antropología social y cultural. ¿Qué es cultura? Para entender por qué los chistes hay que cambiarlo desde allí, ¿no? Que implique modificaciones a nivel de estructuras, el imaginario social. Allí es donde está construido el concepto de género tanto para hombres como para mujeres. Representaciones simbólicas es lo que llevamos interiorizado, ¿no? Y que propicia una redistribución de equidad sociocultural desde el paradigma de derechos humanos. Este diplomado, como bien vemos, es para que aprendamos a manejar y conozcamos las herramientas que tenemos, que la democracia, las fisuras que nos deja la democracia y desde la modernidad, y vamos a hablar de ese momento de la ilustración, nos ha dejado para poder que la mujer vaya encontrando esos espacios. Así entonces que desde el pensamiento colonial partimos de entender que vamos a reinterpretar la historia. Entendemos que la opresión tiene otra historia, unos orígenes concretos desarrollados en los siglos anteriores y generando estructuras duraderas y persistentes de injusticia. Recordamos que nosotros nos llega este pensamiento de Occidente con la llegada pues, de lo que hemos llamado la famosa depredadora y cruel conquista. No podemos, por ende, quedarnos en una mirada abstracta sobre hablar del capitalismo para comprender la injusticia en sociedades con un pasado colonial. Hay que identificar las raíces históricas, esas injusticias para comprenderlas y combatirlas. Richard Morales. Es decir, como lo dice su propia cita, la historia que nosotros usamos no es como a un nivel fotográfico contar, no. La antropología social y cultural entra a reinterpretar esa historia y ahí hemos encontrado grandes datos. Es decir, la misma escrita supuestamente por los escribanos que vinieron con los conquistadores, no, sin querer van dejando todo allí. Hay de escribirnos, como dice Eduardo Galeano, esa historia solamente fue escrita por hombres donde las culturas minoritarias y originarias o aparecen como ladrones o aparecen como hombres sin alma o aparecen como mujeres igualmente usadas y solamente de un concepto sexual.
Eduardo Galeano es claro en describir cómo aparecemos en esa historia. Así que esos supuestos igualmente son un gran material para nosotros. Más allá de la evolución de las estructuras y las conjeturas económicas, se subraya la permanencia de las desigualdades en la esfera del trabajo, la educación y otras como la violencia letal. Es decir, el planteamiento del problema de mujer. ¿Qué mujer tenemos, qué mujer queremos deconstruir y qué es lo que tenemos al día de hoy y qué es lo que no hemos logrado? A cada progreso numérico de las mujeres en tal o cual ramificación escolar o en el sector profesional o laboral, en tal o cual oficio, la sociedad dominada por hombres inventa sobre pretexto de imperativos económicos o simbólicos nuevos medios. Los últimos en aparecer son pues los empleos al día de hoy precarios o a tiempo parcial para mantener esa división sexual del saber del trabajo. Esta fue una cruel y dura experiencia que nos dejó con datos evidentes y altamente comprobados en la COVID-19. De Panamá tenemos varios trabajos que se hicieron en aquel momento y luego en la post-pandemia, cuando empezamos a salir nuevamente a hacer investigación, hay varios trabajos, varias estadísticas empíricos, pero totalmente datos muy bien recogidos, en el que nos demostró esta triste eh, eh, y vincula en esos avances con objeciones, como lo veremos que se basan en parte en la maternidad y en parte pues en ese pensamiento androcéntrico en el que siempre se nos está excluyendo. Solo una minoría de mujeres mejor dotadas escolar y socialmente pueden transgredir sus reglas y beneficiarse de un derecho real al empleo. Esto que es lo que nos plantea, que porque algunas mujeres, por muchas razones, se logre el problema colectivo, no lo logramos. Y la idea es que tenemos que trabajar en pro de eso. Quienes defienden, y estos son uno de los mitos que hay que trabajar fuerte y es una de las propuestas que tenemos, ¿no? Y lo vamos a encontrar en las narrativas, lo vamos a encontrar constantemente, muy transversalmente, pero bien clara y abiertamente expuesto muchos mitos de que las mujeres ya llegamos a un techo grande y que ya todo lo tenemos. Así que quienes defienden que la igualdad de género es un hecho, se equivocan pues por completo. Ni en términos de poder, ni de visibilidad, ni de remuneración económica, ni por menos lo que respecta a la seguridad, a la salud, no se ha conseguido pues el sueño de la equidad. ¿Qué nos confronta eso como lo vamos a ver constantemente? Que el problema de la formación profesional, que es donde hemos tenido un espacio grande, el ganar un espacio laboral no ha resuelto el problema ni de discriminaciones ni de la violencia contra las mujeres. Es decir, mientras todo esto sea solamente ganancias individuales, ganancias grupales, el problema del reconocimiento de la mujer no se ha resuelto. Las luchas siguen, cada vez reconociendo el contexto al que hacemos parte, en nuestro grupo humano, en nuestro grupo cultural, nos vamos dando cuenta, y ONU Mujeres lo demuestra grandemente en sus documentos, el problema de la presencia pública de la mujer a nivel de la democracia en América Latina está bastante en entredicho. ¿Cuáles son pues las brechas relativas que todos estos estudios nos llevan a ubicar el por qué la implicación de las mujeres tiene menor probabilidad que los hombres de contar con la educación, los contactos y los recursos necesarios para convertirse en líderes eficaces? Las explicaciones más habituales por la recolección de información y ya de tantas mujeres investigadoras y las más habituales exploradas por la literatura también se pueden agrupar en estas dimensiones. Las estructuras relativas a las
desigualdades en el mercado laboral, niveles educacionales o brechas de ingreso. Esas son las estructurales. Siguen las culturales o ideológicas, y noten el resalto, porque eso es lo que me atañe y es lo que voy a trabajar en esto. Y es en lo que estoy trabajando con las mujeres sindicales, con las mujeres políticas en otros espacios donde voy. Estoy trabajando en las culturales ideológicas, es decir, la interiorización, la internalización de mi propio ser mujer, cómo fueron construidas y cómo vamos ubicándolas en ese proceso de construcción. Tiene que ver con las culturales ideológicas relativas a las creencias sobre cuál es el quehacer de las mujeres en la sociedad y la distribución de roles y sus efectos en la capacidad, interés y oportunidad de las mismas para acceder al poder político. Aquí trabajaremos mitos, la misoginia, que es lo que yo le llamo la expresión del patriarcalismo al día de hoy, que ya no es con los grilletes o quemando como se quemaban las brujas, que llamaban pues brujas a las mujeres que tenían un poder, o las que en algún momento salieron a hacer reivindicaciones. Ya ese patriarcalismo duro, fuerte, agresivo, abiertamente letal, pues no está legitimado. Pero tenemos lo simbólico y las narrativas, como es la misoginia, cómo se va a expresar en distintos momentos, y eso es lo que tenemos nosotros que saber, que tenemos que combatir, tener argumentos para no asimilarlos y también para poder saber cómo los confrontamos. La tercera de las brechas son las políticas institucionales vinculadas a las instituciones que rigen el comportamiento político, como aquí lo verán las compañeras y los compañeros de lo que es el Tribunal Electoral, con los sistemas electorales y de partidos políticos. Es decir, a la larga del diplomado, este tercer punto va a ser bastante álgido en este debate, ¿no? Ahora entro en materia ya directamente con esa introducción de lo que más o menos se va a trabajar en todas estas 5 secciones conmigo, conceptos desde la antropología, desde su vértebra, muy conceptuales, para comprender luego el surgimiento igual de la política y comprender también la mujer, qué papel juega allí. Perspectiva, pues, desde la antropología, la cultura como un sistema de orden y como un sistema que comunica. La conducta aprendida, es decir, la socialización, y finalmente el conflicto, la tensión y el cambio. Estos 3 temarios son los que nos va a llevar al final a mi propuesta de mostrar que las mujeres, a pesar de que tenemos unas inmensas capacidades como líderes y los recursos que tenemos, nos va a demostrar por qué el sistema sigue operando a 2 pasos. El sistema patriarcal se resignifica, se resimboliza y sabe nuevamente mimetizarse con nuevos argumentos simbólicos desde la cultura, desde ese nuevo ordenamiento de la cultura en el que nuevamente las mujeres volvemos y salimos del sistema y del entorno, como ha sido que las mujeres que quedaron por fuera a nivel de América Latina después de la COVID-19. Ahora, ¿qué es la conducta de los seres humanos? Ustedes más que nadie a nivel de la cotidiana han oído hablar que está regulada por 3 sistemas normativos diferentes. ¿Qué quiere decir normativos? Es decir, la sociedad se rige por sí misma. El uso natural y el de la costumbre. En parte regulan ámbitos distintos del quehacer humano. Y aquí que estoy hablando de nuestros antepasados de Homo sapiens. Desde allí, cuando grupos gregarios a identificarnos unos con otros, empezamos siempre a regir normas de conducta. El de la ley es el que se va a normativizar cuando ya tenemos una sociedad civilizada, ordenada, de acuerdo al sistema que cada grupo humano haya elegido. El de la moral, los comportamientos internos que tienen los grupos para regir esa parte. Y también el de la costumbre, que es cuando tanto
se hace, al final la sociedad igualmente regenta y la vuelve una ley. Cada sistema pues tiene sus propios motivos de obediencia, positivos y negativos. Siempre vamos a estar entre esta disyuntiva. La obediencia, porque si no la desobediencia es castigada legítimamente, y igualmente la obediencia pues en el Estado, como ya lo dijimos, es decir, se regenta cómo vamos, se normativiza. La moral va a estar en las creencias éticas y las costumbres en el uso de la comunicación. Nótese que hay muchos grupos que al interior rigen sus propias normas de comportamiento sin que estén escritas, sino que es el uso de la costumbre. La cultura, pues esta sí es una definición ya conceptual y es la vértebra de todo el eje antropológico en todas las distintas escuelas y conceptualizaciones de la antropología, que tenemos muchas tendencias de pensamiento, como todas las ciencias sociales. La cultura se entiende pues como un conjunto de normas, valores, creencias, metas, visiones de la realidad y adaptaciones del ambiente como conducta humana. Ojo aquí, es aprendida y compartida por el mismo grupo social, donde la desarrolla como creador, importantísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que esas normas nunca van a ser estáticas. Somos creadores constantemente. Reproductor, es decir, reproducimos las normas porque somos obedientes, estamos en esa constante creación y recreación. E intérprete, es decir, entendemos, comunicamos, asimilamos los valores y las creencias y las transmitimos. Y las leemos, por eso hablamos que la cultura es un sistema que comunica. Estaban las señales de los mismos grupos humanos, los individuos siempre nos organizamos en grupos humanos, vamos a tener una lectura interpretativa de los gestos, los signos, las señales. ¿Cómo opera la cultura? Es una conducta humana aprendida, es decir, es un resultado histórico, por eso vamos a darnos cuenta que como resultado histórico quiere decir que hay una intervención, hay una intencionalidad humana. Es un comportamiento regulado, la norma va a regular los comportamientos. Ese patrón de comportamiento aprendido y compartido nos va a dar el concepto de orden, es decir, ordenarnos para vivir colectivamente. Ese ordenamiento se va a expresar en una realidad objetiva, se mantiene en un tiempo, es decir, esa orden cultural es una condición no permanente, pero se mantiene en un tiempo mediante el establecimiento de una serie de pautas. Aquí viene lo que llamamos la institucionalidad, ¿no? Que van a regular el comportamiento. Esa es la realidad social. Esto es genérico, es lo más genérico que podemos desglosar esa cita que acabamos de ver para entender, y ya esto pues es todo un cúmulo de escuelas interpretativas, pero en esto es la base sobre la que vamos a interpretar la realidad social en la que nos movemos. Pero esa realidad social es muy compleja. ¿Por qué es compleja? Porque se maneja de dos dimensiones, como las acabamos de decir en la cita. Una es regular el comportamiento, pero la otra hablamos de obediencia, que es lo subjetivo, es decir, es lo que se internaliza como valor, como creencia, a lo que le llamamos la realidad subyacente. Es decir, yo de lo que no creo, no entiendo, no comprendo, no puedo leer la realidad social de ese entorno. Y en la tarea de las ciencias sociales ha sido, pues, entender esta dualidad, que es lo que y a lo largo de la historia la dualidad siempre va a mover, y por eso nacen religiones, por eso nacen interpretaciones, el individuo que asume, que internaliza, pero tiene que tener otros individuos con los cuales interactuar desde esos mismos valores. Para que esa realidad, la que vemos afuera, llamamos objetiva, llamamos factualidad, en la que
podemos ver, pero cada quien la va a interpretar desde la subjetividad, es decir, desde esa realidad subyacente que la ha internalizado al grupo humano al que él pertenezca o ella pertenezca. ¿Y qué hace la realidad científico-sociocultural? Tiene que dar cuenta de estas dos dimensiones porque el comportamiento social es explícito, es decir, una cantidad de gente distinta andamos por las calles, pero sabemos por qué calles podemos andar, por qué la derecha, por qué la izquierda y qué comportamiento pautado debemos de tener si vamos a usar, digamos, el transporte público o si estamos conduciendo. Esa cantidad de individuos, esa es la realidad social, esa cantidad de individuos dispersos, distintos, andamos y podemos andar en los mismos lugares compartiendo esa realidad objetiva. Es tarea, pues, de los investigadores sociales entender esa dualidad. Indiscutiblemente ha sido, pues, la historia desde las ciencias sociales en los últimos 2-3 siglos. Ese carácter dual de lo social en términos de la factibilidad objetiva y significativa de lo subjetivo, es decir, ¿qué significa? Son los individuos del mismo lugar que van a entender el significado, para entender esa realidad que estamos viendo todos, una realidad objetiva, pero interpretada de distintas maneras. Aquí lo del existencialismo y todo lo que es la parte internalizada de los valores, pues sabemos que tenemos evidencias de años 5.000, 3, 7.000 años atrás, cuando empezaron a aparecer y a dejarse los primeros escritos, ¿no? Entonces esa realidad sociocultural la vamos desglosando y esas dos dimensiones, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué quiere decir? Lo implícito es lo que yo no veo. Yo no estoy viendo lo que el individuo del lado está pensando, valorando sobre algún hecho que estamos los dos observando. Lo explícito es lo que todo el mundo observa, ¿no? Y es el comportamiento, y ese explícito es el comportamiento social regulado, son las pautas de conducta. Las instituciones son las encargadas de normativizar ese comportamiento regulado, ¿no? Entonces eso nos va a dar una conducta social, es decir, todos obedientes a esas pautas para que podamos convivir en armonía, entre comillas, todos los individuos, ¿no? Y eso garantiza el orden social. Tenemos esta otra parte de lo subjetivo que tiene que ver con los valores, las creencias, la memoria colectiva, que es la doctrina a través de la cual socializamos desde que estamos en el seno del hogar o de las familias o el grupo más primario en el que nace un individuo o quien lo educa o quien lo va a socializar dentro de ese grupo. Ahí se va a transmitir el imaginario colectivo a través de la leyenda, los mitos, la tradición oral, las narrativas. Por eso es tan importante la literatura, nos dice qué fuimos y cómo fuimos concebidas las mujeres y nos damos cuenta haciendo ese rastreo desde cuándo aparecemos en la historia y cómo aparecemos. Y ahí nos damos cuenta esa mirada entonces del patriarcalismo, nos dimos cuenta cuando se iniciamos lo que fue la propiedad privada y la propiedad pública, qué papel jugó en la historia la mujer en esos documentos que están escritos. Y ahí nos damos cuenta entonces quiénes fuimos y desde cuándo y cómo fue construyéndose este concepto de mujer. Ese carácter pues dual, volvemos a decir, es la realidad social en términos de lo objetivo y lo significativo subjetivo. Para entender esto rápidamente, pongo un caso claro que a todos nos va a quedar fácil comprender qué quiere decir lo objetivo y lo subjetivo. Es el caso que estamos viendo con las mujeres en Irak, ¿cierto? Lo del velo. Estamos viendo todos los días, ayer nuevamente, otras 2 periodistas fueron nuevamente presas y posiblemente ya también judicializadas para condición de muerte. A nosotros es un hecho, desde nuestra condición subjetiva y significativa, que la letalidad aplicada a estas mujeres porque el manto no lo llevan bien puesto, como la primera que ya fue ejecutada, o porque simplemente el manto se les corrió, entonces eso implica muerte. Para la mirada nuestra
no podemos. Es decir, porque estamos cargados de una cantidad de significaciones que significa el valor de la vida, el valor de la muerte. A eso le damos nosotros una carga distinta de valorar. A ellos tienen otra carga, los talibanes, todo lo que es la mirada de la mujer para ellos y el concepto del respeto. Aquí no se trata de hablar y de juzgar, es bueno, es malo, que no. Nos basta con que miremos qué comunica la significación al interpretar unos símbolos para poder ver la realidad objetiva. Nosotros todos vemos la misma realidad social y cultural, cada quien la ve y cada quien depende de su grupo social en el que ha sido socializado, con una mentalidad social, con una memoria colectiva, con una memoria histórica, con unos valores, una ideología, creencias e imaginario. Ese implícito es el que me va a dar a mí la valoración de las acciones de la realidad. ¿Uno quiere hacer una interpretación, una pregunta? ¿Los tengo o no los tengo? Bueno, estamos grabando. En fin. Así que continuando con esto, entonces hay Sí, procesos. profesora, aquí estamos. Si Después alguno quiere de un hacer, por pequeño favor, delay. quieren hacer una intervención, pueden hacerla, ¿no? No es necesario que todo el tiempo me escuchen, sino que pueden hacer sus intervenciones. La cultura, pues, seguimos en la misma cita, como es un proceso, se aprende, se comparte y hay una integración cultural. Es decir, al grupo que yo comparto todo esto, vamos a tener distintos procesos de identidad con mi grupo. Y me voy integrando y voy siendo parte y voy asumiendo ese imaginario colectivo al que yo pertenezco. Voy a hacer mucho énfasis entre esos procesos que se dan, como es la cultura real e ideal, porque allí es donde se va a basar finalmente el kit de lo que nosotros estamos aquí debatiendo, y es llegar a ser el concepto de ejercer como mujeres políticas, o la política y la mujer, y porque la preponderancia de este diplomado basado en que conozcamos nuestros propios derechos para poder ejercer sea en el ámbito público como mujeres y, por supuesto, en la acción política. Los cambios socioculturales que se van a dar y finalmente las ideas, las creencias, el imaginario social, la cosmovisión que va a dar paso a que todo esto se sustente. Como le decía, las mujeres y los individuos talibanes tienen sus imaginarios por la cual aceptan o no aceptan, se rebelan, no se revelan la dualidad social dentro del mismo grupo. Y los que somos de distintos grupos, pues lo vamos a mirar desde esta lectura que tiene que ver con la memoria colectiva, la conciencia, es decir, lo subjetivo. No me voy a detener qué significa imaginario social, qué significa memoria colectiva, creencias compartidas, mentalidad, ideas, convicciones con las cuales pues conformo la visión del mundo al que pertenezco, ideas desde donde se alimenta la cosmovisión trascendente, es decir, el ideario, donde se va a conformar la idea que tenemos, tanto yo como individuo que quiero ser de mí, y la sociedad también tiene un ideario, y de que es el orden, que es la cultura, y va a dar paso con los años a lo que fueron las constituciones. La constitución, o sea, el contrato social con el que todos nos regimos en estos órdenes democráticos, pues es un ideario del orden que quieren para su grupo humano, que llamaremos pues país, de acuerdo a las condiciones de democracia en que vivan, y eso es lo que regenta el orden de ese grupo. Así entonces, para sintetizar, la realidad social se configura a partir de normas de comportamiento negociadas o frecuentemente impuestas, que en su origen son esencialmente muy diferentes a las leyes de la naturaleza.
Les decía, perdón, que no iba a leer mucho ni iba a ampliar mucho el tema de lo que son las creencias, porque como les he dicho, este PowerPoint yo lo pondré en la plataforma, así que lo podrán leer con detenimiento. La realidad social, pues, es un producto humano. Cuando hablamos de producto humano y hacemos mucho énfasis en producto humano, es para poder demostrar que lo que se construyó con una intencionalidad en un momento, se desconstruye en otro momento. Es decir, no es inamovible los procesos humanos. Tienen reticulación de acuerdo a los intereses históricos. Por lo tanto, como tal, no está sujeta a leyes inmodificables, como nos han querido vender situaciones de construcción, pongamos como ha sido el concepto del ser mujer, ajustando todas las instituciones a ese concepto para que todos entremos a aceptar esa norma traída del patriarcalismo, ¿no? Entonces estamos trabajando cómo se construye el orden y la cultura para comprender que fue una intencionalidad humana e igual como una intencionalidad humana, pues igual está en deconstrucción, podemos entrar en deconstrucción, sino que a grandes tendencias institucionalizadas, es decir, la norma que se crea hoy se institucionaliza. A ver, hablemos de un ejemplo de una situación que antes venimos por esa lucha y al normativizarla se institucionaliza. Y es un gran avance. El crear hoy en día el Ministerio de la Mujer. Son luchas enormes que venimos con pautas de conducta generando por los movimientos de las mujeres en Panamá, el reconocimiento de las mujeres en distintos ámbitos de la política y de lo político, en instituciones, en institutos, como tener este instituto, y así hemos ido avanzando hasta que para normativizar esa propuesta se crea pues una institución. Al institucionalizarla, pues entonces los comportamientos se van a normatizar más y esperamos, por lo tanto, entonces que las normativas frente a las mujeres vayan a ser cada día más a favor de la mujer, que antes no contamos y éramos totalmente invisibilizadas. Porque éramos el apéndice de una sociedad en la que nosotras no teníamos identidad propia, ¿no? Entonces, el tener ese reconocimiento del ministerio, institucionalizar esas propuestas quiere decir que ya tenemos desde allí, por lo menos ya el reconocimiento de ser unos individuos, unos sujetos activos, que tenemos derechos y derechos a hacer otros derechos. Así que pues van a variar con el tiempo, veremos todo lo que es, pero las instituciones van a tener siempre un tiempo de cierta estabilidad, pero a su vez van a tener ya el tiempo de evolución. Van a variar con el tiempo y las diferencias culturales. Ese orden social y el comportamiento es pues una totalidad entre se integra el objetivo y lo subjetivo. La disección que hacemos, lo hacemos los investigadores, las ciencias sociales, para poder comprender la complejidad, es decir, es como una anatomía de los comportamientos sociales que son tan complejos. Esa manera que la estoy expresando, pues ustedes entienden bien que es así la realidad social, lo explícito como lo implícito, están siempre cargadas de valoraciones implícitas que lo condicionan y hacen posible que esa realidad social se dé. Digamos, volvamos al caso pues en los talibanes con todo este proceso de las mujeres que simplemente son castigadas por llevar una condición que tiene una carga histórica para ellos, que significa para ellos el ser mujer. Vuelvo y le repito, en la antropología no juzgamos que está bien, que está mal. Juzgamos como cuando me paro desde mi formación y valoración de lo que creo que es ser mujer, ahí entro a hacer juzgar esa realidad social. Como investigadores sociales, investigadoras sociales, lo que hacemos es entender que en esa acción explícita de juzgar hasta llevar a la condición de muerte para pagar esa pena, en lo explícito, lo que vemos y está cargada de una valoración implícita por la cual se ejecuta y por la cual tiene una carga y un valor cultural para el grupo humano que lo ejecuta. Esa es nuestra... Ella dice que sí, para esta invitación
Vuelvo. Aquí ponemos invitación. Y aquí, ¿quién lo está haciendo para y le quitamos el primero? No puedo entenderte, por favor. José de León. No entiendo. Pues yo no estoy ¿Puede hablando, profesora. Yo no estoy hablando. Ese otro micrófono ¿quién que estaba abierto, entró? no era yo. Ah, ya, bueno. La realidad social es una totalidad con dimensiones objetivas y subjetivas, y la objetividad científica exige que las dos sean tenidas en cuenta, porque el comportamiento social explícito, vuelvo, está cargado de valoraciones implícitas, que lo condicionan y lo hacen posible, pero es igualmente rastreable por los métodos y las técnicas que se tienen. La cultura es un aprendizaje, no todo lo que se enseña es intencional, no voy a ampliar mucho en esto porque ya más o menos lo he ampliado, pero nosotros, toda la especie humana, más que cualquier otra especie, por la racionalidad y la inteligibilidad que tenemos del vivir, dependen siempre de la transmisión social de conocimiento. Hasta hoy ese ha sido el éxito de la pervivencia de este grupo que le llamamos humano, ¿no? Entonces, vamos a entender que es una interacción constante. Voy a pasar ya esto a las instituciones, ya lo hablé lo suficiente, pero quiero empezar a entrarme a qué es lo que nos va a cuestionar la parte de la subjetividad desde distintas tendencias, como es la cita que estoy presentando de Jacob y Schwartz, en el que hablan la complejidad y tienen pues ríos de textos escritos sobre los aspectos subjetivos de la realidad, es decir, la complejidad que va a tener que ver con la conciencia individual y luego con la conciencia colectiva, porque esto es lo que nos va luego a expresar en la realidad social cuando vamos a entrar en los conflictos, ¿no? O cuando vamos a entrar en las institucionalidades que las valoran y que no las valoran, y si la norma se cumple o no se cumple. En todas las sociedades, las personas se organizan continuamente en formas complejas con el fin de producir instituciones, actividades cooperativas y estructuras sociales que adquieren una vida y una estabilidad propia. Los seres humanos se organizan a sí mismos en relaciones simbióticas intricadas para formar entidades mayores que ellos mismos. Es decir, las relaciones de los grupos siempre nos van a superar como individuos. Son muy complejas, siempre nos están confrontando a cualquier asociación a la cual nosotros vamos a participar, siempre se va a manejar sobre una normativa, sobre unas reglas de comportamiento. Habrá aquí gente que hace parte de estos clubes de voluntariado, 2030, el Club del León, en fin. Cualquier asociatividad, las asociatividades hoy que tenemos para trabajar sobre el ambiente, los grupos y las fundaciones que se han ido haciendo sobre la base del voluntariado, así todas esas asociaciones siempre se van a regentar sobre la norma, una norma interna en la que estarán de acuerdo, la aprobarán, y por supuesto la violación de esa norma interna traerá una sanción. Es decir, lo que queremos demostrar siempre es que esto va a operar lo macro y lo micro, la manera de que podamos vivir en grupos sociales. Aquí, digamos, los que están participando y las que están participando de este diplomado, igual se han ajustado unas normativas que seguramente se les exigió para ingresar, y hoy están aquí sentados escuchando, de acuerdo a las normas de la docencia, escuchar obedientemente, ¿no? Es decir, es la normativa por la cual nos encontramos aquí sentados con los roles. Yo en este rol, y ustedes en el rol de escucha de estudiantes, y yo en este rol de docente. La sociedad siempre se va a conformar dentro de esas normativas y quiénes tienen roles y qué tipo de roles, ¿no? Solo que el gran conflicto con el que nosotros vamos a trabajar solamente aquí es qué tipo de roles tienen las mujeres y qué tipo de roles tienen los hombres a lo largo de la historia en Occidente. A qué hemos llegado, qué nos falta y qué seguimos perdiendo y qué tenemos que seguir buscando, ¿no? Así que los aspectos subjetivos de la realidad en la vida cotidiana son muy difíciles, son muy disímiles entre sí y comparten de forma
relativa a comportamientos homogéneos. Lo que decían anteriormente sobre lo masificado, pongamos, vamos a un evento masificado como es el fútbol, como son los conciertos musicales. Pero todos sabemos por dónde entrar, por dónde salir, y allí entran 5.000, 10.000 personas a estos eventos masificados. Todos entre sí somos muy disímiles, pero nos comportamos de forma relativamente homogénea, porque se mantiene pues unas rutinas institucionalizadas, que es la norma, y se reafirma continuamente en la interacción de los individuos con otros individuos. De eso se trata lo que significa cultura. Usted internaliza la norma y a su vez la va a expresar en la realidad social para poder comportarse en grupo. La intersubjetividad, es decir, de un mundo de realidades sociales conocidas en común que se encuentran subyacentes, explica la manera como operan los aspectos objetivos de la realidad social. Es decir, lo que acabo de decir. La obediencia frente a los patrones de conducta que debe tener en un evento masivo. Y así vamos entendiendo de lo micro a lo macro, cómo esto va generando siempre regular el comportamiento y la conducta. Por lo tanto, esto es lo que le llamamos cultura, internalizar. Cultura traduce cultivo, lo que se cultiva muy lentamente y obedece a un proceso. Por eso hablamos que el comportamiento humano es un resultado histórico, es un proceso histórico, no se hereda, no es genético, es transmitido a través de la socialización. Ahora va a entrar rápidamente porque aquí es donde quiero parquearme realmente en detenimiento. ¿Qué es la cultura real y qué es la cultura ideal? Ya entendemos ampliamente de que internalizamos unos valores para que la realidad externa se pueda dar, es decir, la realidad social que conocemos podamos comportarnos en grupo. La cultura, pues, como un sistema de normas ideales, vamos a entender qué es el ideal y en qué lugar está el ideal. Son las ideas que una sociedad tiene sobre lo que se debe de hacer y las maneras en que la conducta se debe llevar a cabo. Entonces, como les decía, si yo voy a armar un grupo, una fundación de ambiente, una fundación para o que X o Y objetivo y metas, necesitamos hacer acuerdos de normativas y van a regir la conducta de ese grupo con ese propósito y esa meta. Ahí hay un ideal. Las normas de conducta son lo que la gente hace en realidad. Es decir, la norma está escrita, pero la cultura real es, vamos a ver hasta dónde lo que está escrito, hasta dónde la institución ha logrado que se internalicen los miembros esa normativa. Siempre esto va a estar en un choque constante, ¿no? La norma son lo que la gente hace, las normas de conducta son lo que la gente hace en realidad. Estas casi siempre no son coincidentes con la norma ideal. ¿Qué quiere decir esto? Incluso en nuestras vidas personales y en nuestro yo, ego, con mi yo y con mi identidad individual. Yo siempre estoy en choque conmigo mismo. Es uno de los grandes trabajos pues, que tiene el existencialismo y la filosofía. Pero es eso, los individuos siempre aún, yo tengo un ideal de mí mismo, yo quiero ser, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero ser un hombre así, yo quiero ser una mujer así. Pero entre el yo querer, que es su ideal, y el hacer, es donde va a estar la gran diferencia. Generalmente hacemos lo que no deseábamos hacer. Una de estas es lo que llamamos el origen de las famosas mentiras blandas, ¿no? Generalmente los individuos cuando nos presentamos ante los desconocidos, obvio vamos a mostrar esa norma, esa conducta ideal del querer ser y me muestro así. En el momento en que las condiciones salen de ese control, del ideal que yo tengo, es muy posible que lo que va a aflorar dentro de mí
es mi conducta real, cómo realmente yo manejo mis emociones. Eso ha estado siempre muy en boga, el manejo de las emociones, es decir, te vas a dejar llevar por lo que es realmente tu conducta, la que tú no controlas. Generalmente la conducta se realiza bajo una considerable discrepancia entre lo que la gente hace y la norma ideal. Violamos, si tenemos oportunidad y nadie nos ve, cuando estamos, digamos, en la parte urbana de la ciudad, pues violamos los semáforos, violamos las señales, nos han dicho hasta el cansancio, pasen por los puentes elevados, eso es una normativa, no la cumplimos porque acorto más el camino, porque está a tantos kilómetros el puente peatonal elevado, mientras que yo aquí voy para aquel lado, y entonces mejor me salto la avenida de paso en paso. Eso es, el estar constantemente en confrontación es un ejemplo mínimo para explicar rápidamente qué es esa confrontación entre lo real y lo ideal. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Y vuelvo con el mismo esquema de las dos dimensiones y machaco bastante sobre eso. La conducta real y la norma ideal es una tensión constante. Pero esto va a tener una carga enorme porque también esa tensión se tiene que resolver en momentos temporales, por eso decimos, la norma tiende a institucionalizarse por un tiempo, pero va a tender nuevamente al cambio. La tensión pues va a generar cambio. De una u otra manera esa tensión va a generar también conflicto, va a generar contradicciones, porque aquí en esta realidad ideal, donde está toda la norma, donde está lo que sustenta, lo que es, lo que no es, lo que es implícito, yo no sé qué piensa el otro, no sé cuáles sus valores, cuál es su memoria, es decir, con lo que va a valorar la contradicción para poderla resolver. Por lo tanto, siempre va a entrar en un choque, porque somos muchos individuos y además, aunque pertenezcamos al mismo grupo, tenemos una capacidad, como decía al principio, creativa y recreativa. Siempre estamos cambiando lo que ya es la norma que hemos aceptado, pero siempre hay una inconformidad o siempre creemos que se puede hacer de otra manera y así sucesivamente esa tensión siempre tiende a resolverse. La transformación pues del imaginario simbólico, que es lo que va a sustentar lo explícito. Entre la norma ideal, esa tensión y el ejecutar la conducta real, que tiene que ser una obediencia, va a existir siempre ese conflicto. Y ese conflicto es lo que a lo largo, siempre, desde Aristóteles, el padre de nuestras constituciones, supuesto, de nuestras presencias de la democracia, el conflicto debe de saberse manejar. Para otros, no es resolverse, sino manejar. Digamos, George Simmel, un sociólogo, posiblemente muy conocido por ustedes, habla que es observado que el conflicto entre estructura y contenido para él no es un problema que se necesite solucionar. Un conflicto será siempre reemplazado por otro. Es decir, lo que expone Simmel es que la sociedad tiene la misma vitalidad que los individuos. Es vida. La sociedad por sí misma es vida. Es decir, está en constante renovación y cambio. Cada forma cultural, una vez creada, es minada por las fuerzas de la vida. La sociedad por sí misma está siempre creciendo, reproduciéndose dentro de ese concepto de la norma, de la institucionalización, para generar el cambio y el ordenamiento de todos los individuos. Tan pronto como una forma ha accedido a un desarrollo insuperable, comienza a revelarse la siguiente forma. Está pues tras una lucha que puede ser más o menos prolongada, siempre triunfará inevitablemente sobre su predecesor, George Simmel, ¿no? Repito, dice George Simmel, tan pronto como una forma ha accedido a un desarrollo insuperable, comienza a revelarse la siguiente forma.
Está tras una lucha que puede ser más o menos prolongada, triunfará inevitablemente sobre su predecesora. Los cambios siempre se van a dar y hemos oído siempre hablar, lo renuevo siempre, lo viejo siempre se renueva y lo renuevo vuelve a ser bien. Esto es lo que nos va a generar el conflicto y a la larga de la historia es lo que realmente va a ser el nacimiento de la política. Dice George Simmel seguidamente, el cambio permanente en los contenidos culturales es definitivo. De cada estilo cultural como un todo en la constatación o, antes bien, el éxito de la fecundidad inextinguible de la vida. Vida significa eso, ¿no? Vitalidad constante, nacimiento, crecimiento y muerte. Por eso él hace pues la similitud para hablar de la sociedad como una condición vital, pero también de la profunda contradicción entre el flujo eterno de la vida y la validez y autenticidad de las formas objetivas en las que inhabita la vida. Esta se mueve perpetuamente entre muerte y resurgimiento, entre resurgimiento y muerte. Yo sí. Lo humano, pues, en su dimensión sociocultural, está sometida a permanente conflicto e insoslayable tensión. Somos sujetos significadores, es decir, inteligentes, conscientes e intencionales. Queremos ser libres en plenitud, pero necesitamos siempre de los otros. Nos movemos en nuestras vidas forzados a flotar entre lo particular y lo general, entre la individualidad y el colectivo, ¿no? Dice Carmelo Lizón, un antropólogo, filósofo, en el año 2000, en uno de sus textos, dice, los sistemas hegemónicos con operaciones básicas de pensamiento ahistóricas, aunque dicten sus leyes, no pueden evitar la humana ontologización cultural, la creación de mundos plurales y de la plural creación. Es decir, la multiplicidad de pensamientos de los individuos, de hombres y mujeres creativos, eso es imposible sostenerlo, contenerlo, castarlo, a pesar de la cantidad de la lucha sobre pensamiento diverso y la imposición de la lucha también de siglos de pensamientos hegemónicos, que es lo que va a iluminar siempre la tendencia de que seamos estáticos para poder mantener un terrible control sobre los individuos. Casos pues dictatoriales, como los que hemos mencionado, pero en términos de, en algún momento caerán, lo dirán siempre, la historia lo ha demostrado, entre el régimen democrático en el que nos movemos nosotros, para más bien que mal, tenemos pues la posibilidad de hacer todo este tipo de controversias desde las ciencias sociales. La conflictividad social cubre muy variados campos, es decir, el conflicto que va a dar paso a la política es de un amplio espectro. Conflicto familiar, porque siempre los conflictos socioeconómicos de carácter estructural, las comunidades marginadas, referidos a las relaciones interpersonales, su relación de pareja, su relación con los hijos, nunca solo excepto, por eso le digo, la dominación del silencio o la dominación a costa de la muerte, es lo que hace que el individuo no exprese, no se resista a lo que de su interioridad ve que quiere, por la cual quiere reaccionar o rebelarse. Excepto, pues, la amenaza de la letalidad hace el sometimiento. No estamos hablando de esos márgenes, sino que estamos hablando pues, de unos regímenes democráticos en el que tenemos cabida a todo lo que estamos hoy hablando. La familia, las relaciones de pareja, los ámbitos escolares, en todos los ámbitos siempre va a estar presente la posibilidad de una tensión y la posibilidad de un conflicto. Hay conflictos culturales gestados entre grupos étnicos dispares, de índole religiosa, entre los grupos religiosos hay enfrentamiento,
entre los mismos grupos de las minorías étnicas, es decir, tenemos claro que la naturaleza de la contradicción no tiene que ver en un sentido que resulte preponderantemente con la existencia de clases. No es que esta clase, no, es entre los indígenas, entre las relaciones intersubjetivas y excepto cofradías de obediencia, devotos de obediencia, como le decía, las organizaciones jerárquicas como los militares, que no hay posibilidad de la réplica porque ese es el régimen de obediencia a una jerarquía superior. Por eso pues allí es donde más el patriarcalismo ha tenido cabida y sigue teniendo pues un amplio aceptabilidad en los esquemas de su formación. Organizaciones religiosas también son muy dadas al culto a la personalidad y son jerarquizadas, es decir, quien está por encima no se trata de que tenga la razón porque sea más lógica o a lo que más convenga, es porque él como sujeto tiene una autoridad máxima, equivocada o no equivocada, nadie tiene la posibilidad, sino la obediencia absoluta a lo que se decida por las jerarquías. Por eso hablamos que organizaciones como las religiosas, las militares, los regímenes dictatoriales, pues son de un corte totalmente patriarcalista, que es en la sumisión de unos por la jerarquía de otros. Los jóvenes, las mujeres, los grupos afrodescendientes, los grupos de la diversidad sexual, los pueblos indígenas, al igual que los adultos mayores, los homofóbicos, los mestizos, todos pueden conformar grupos que se oponen y se desafían entre sí, a la vez que varios de sus integrantes pertenezcan a una misma clase social. La conflictividad social penetra todos los campos de la vida sin excepción y alcanza tanto la dimensión macrosocial como la microsocial de la vida social. Es decir, el conflicto va a estar presente. Y yo le estoy dando mucho énfasis a esto porque vamos a entrar a trabajar desde más o menos la antropología política, cómo concibe el aspecto de lo político y la política a partir del conflicto como una situación que hace parte de la misma vitalidad de la sociedad y de la cual pues es que también hacemos parte de entender por qué queremos ocupar esos espacios las mujeres para entrar también a que otros no decidan por nosotros, sino nosotros también hacer parte de lo político, de la política con nuestras propuestas para dirimir los conflictos, especialmente lo que atañe a los procesos y las condiciones del ser mujer, ¿no? No que otros decidan por nosotros. Nosotros también somos individuos con pensamiento creativo, recreativo, de resistencia, como lo hemos demostrado a lo largo de la historia, que las mujeres siempre han estado presentes como seres creativos, ¿no? ¿Qué nos invisibilizó? Eso es otro de los problemas. El conflicto, pues, es consecuencia de un determinado estado de cosas. ¿De cuál estado, no? De una situación de divergencia social, es decir, de una relación contradictoria, una disputa, que sostienen personas, grupos sociales separados, al poseer intereses y o valores diferentes. Es decir, siempre está la confrontación. Los conflictos, pues, van a dirimirse de varias maneras, desde las competencias y aquellos que versan sobre valores. Es decir, los conflictos que tienen que ver con lo sociopolítico van a tener sus propias competencias y aquellos que versan sobre valores vamos a hablar de disensos. Así pues, termino esta parte para hablar de que la realidad social fáctica objetiva se hace cuantificable, como lo hemos dicho, y adquiere un significado social a través de la investigación, ¿no? De lo que hacemos los investigadores sociales. Lo que quiero decir aquí con esta parte para cerrarla es que he expuesto hasta ahora todo lo que concibimos desde las ciencias sociales, específicamente la antropología social y cultural. El investigador científico es insustituible en la tarea de interpretar esa información y generar a partir de ella reflexiones conceptuales sobre dicha realidad.
El conocimiento científico, social y cultural involucra reglas y procedimientos en una metodología de investigación para garantizar pues que los hallazgos empíricos se puedan evidenciar y la conexión entre las afirmaciones de lo que aquí decimos se hagan demostrables. Caso específico, cuando hablamos, digamos, de la invisibilidad que tocó la mujer cuando el espacio de la pandemia y del aislamiento en Panamá, que siempre fue el objeto, la mujer fue, digamos, en esos 8 meses que demoró el tránsito de reacomodo de la economía, tenemos varios, muchísimos, como le digo, por lo menos 3 trabajos grandes de entrevistas y de sacar estadísticas en el que la mujer fue relegada y en el que fue el último espacio, creo que fueron 8 etapas, en el que los trabajos que involucraba a la mujer aquí en nuestro Panamá fue el último en reactivarse. Es decir, no hubo la no existencia, que eso nos hace y nos obliga a tener una pregunta, ¿no? Quiero cerrar esta parte con algo. Pensaba que iba a tener un equipo más de compañeros participando. Veo que no tenemos sino 3 estudiantes y espero que ustedes lean esta cita y quiero que hagamos una interacción participativa de ustedes con esta cita. Así que Kimberly, José de León, Válire, por favor, si pueden expresarse, los escucho. Profesora, leemos la cita y le damos nuestra opinión al respecto, ¿correcto? Esperemos que interactuemos todos, abran sus micrófonos para que entendamos y nos vamos introduciendo en el tema, por favor. ¿Alguno de ustedes la puede leer en voz alta? Puedo Con ser mucho yo. gusto, yo la Puedo leo. leerla. Val, ¿La vas a Val. leer tú, Kimberly? Yo. Dale, dale, Val. Buenas tardes. Ok. Nuestros enemigos no son los hombres, sino el orden político patriarcal. Hay mujeres que están tan obsesionadas por adquirir poder como cualquier hombre y esa obsesión es patriarcal. No basta con ser mujer para estar dentro de una política feminista, es necesario tener conciencia de qué es el poder como meta. Rita Segato. Quiero escucharlos, si a través de lo que expresé la antropología para entender las realidades podemos interpretar esta cita o simplemente qué le suscita la cita. No vamos a hacer una disgregación sociocultural aquí grande, sino a ustedes, ¿qué les suscita esta cita? Bueno, por mi parte, creo que es Idalia Fabre del Tribunal Electoral. Creo que es Hola, una invitación a gracias. Hola. Creo que es una invitación a nosotras las mujeres a entender, acceder al poder por acceder como competencia con, por ejemplo, los líderes masculinos, ¿no? Sino es entender que tenemos un papel relevante y de lo que podemos a través de ese acceso al poder lograr en beneficio de otros individuos. Es lo que veo yo. Y estar conscientes, ¿no? De que dentro de cada ámbito en que nos desarrollamos, porque no solamente podemos ser líderes siendo dentro de cada uno de los ámbitos de los que hacemos, podemos ser líderes comunales, podemos ser agentes multiplicadoras de información, o sea que estemos conscientes que no es una competencia simplemente del hombre y la mujer, sino como individuos, saber que ese poder conlleva una utilidad para todos, lo que comprendo yo en esta frase. Muchísimas gracias. Los otros compañeros, por favor. Aportaría a lo que comenta la compañera Idalia, que también muchas veces entre mujeres, que es lo que me da un poquito también la cita, entre mujeres estamos tan cegadas al poder que entre nosotras mismas nos atacamos. O sea, al momento de querer llegar a un puesto de elección popular,
vemos a la compañera o a la compatriota como una enemiga más y empezamos el ataque entre las mismas mujeres. Y no solamente se ve en la parte política o en la parte de los puestos de elección popular, sino también pues se ve en la vida cotidiana, en las escuelas, pues en las universidades. Muchas veces se da esta situación de que en vez de apoyarnos entre mujeres, lo que hacemos es señalarnos o exigirnos más las unas a las otras. Perfecto, mil gracias. Seguimos con el siguiente compañero. Hola, se nos fue el representante, compañero. José se levantó un momento del baño, ya regresa, apenas que regrese le indico. Ah, vale, bueno, Ajá. continuamos. Entonces, Voy a ¿cuál dar es? Sí, claro. Voy a dar mi opinión. Mi nombre es Anarelis Díaz. Es correcto, nosotras las mujeres siempre nos catalogamos como muy buenas administradoras, 100% comprobado a través de todas las tareas que ejercemos, siendo madres, muchas veces estudiantes, esposa, hija, etcétera. Y todo aquello pues conlleva a una coordinación donde nos manejamos muy bien como mujer, ¿no? Entonces, claro, esto de alguna manera en el ámbito laboral siempre es tomado en cuenta el hombre, ya sea por sus conocimientos, preparación, etcétera, pero hoy en día podemos decir orgullosamente que también hay muchísimas mujeres académicamente preparadas en todos los ámbitos de todas las carreras, y eso es algo muy positivo a nivel de América Latina y también parte de Europa. Bueno, hay regiones que obviamente por tema de religión y aquello están aún en esa lucha contra poder lograr pues la libertad en base a estos aspectos. Gracias. Bueno, totalmente todas apuntamos a la interpretación muy acertada de la cita de Rita Segato. Decir que sí, las mujeres, lo que se trata aquí pues de que identifiquemos y debatamos desde nuestras propias experiencias de vida como mujeres, como líderes, sencillamente como mujeres que sabemos que podemos tomar decisiones. La existencia, pues identifiquemos también el porqué la existencia de esos diferentes roles y estereotipos socioculturales, pues que afectan tanto a hombres como a mujeres. Digamos la cita cuando habla, como ha sido siempre el sistema androcéntrico, el del manejo del poder, nosotros también hacemos parte. Nosotros no podemos desligarnos que por el simple hecho de ser mujer ya tengamos conciencia de qué tipo de mujer somos o que somos otros individuos distintos, no, sino que nos metemos en la identidad androcéntrica si el poder no lo permite, ¿no? Pero aquí lo que estamos precisamente tratando de mirar desde allí, por qué esa distinción de roles y estereotipos socioculturales nos afectan igual a hombres y a mujeres y nos van a designar tener competencias distintas, ¿no? Pero en esas competencias distintas de partida persiste en ellos el que múltiples factores que van a impedir la competencia equilibrada de género. Por eso es que hablamos que en el plano político es donde más afectación y negativamente tiene la representación política de las mujeres. Hemos hecho grandes avances en la educación, en la parte laboral, pero tenemos techos de cristales, como decimos, ¿no? Hay que mirar lo que es ONU Mujeres para que miremos las estadísticas de cuántas mujeres votamos, cuántas mujeres somos, cuántas mujeres trabajamos, cuántas mujeres nos educamos, nos graduamos, pero en qué puestos de poder, de decisión, hasta dónde hemos estado llegando. Tipo de eso nos está demostrando hasta dónde es pues el progreso o no progreso de lo que tan, entre comillas, se llama, hemos llegado a un estado desarrollado. Y eso es lo que buscamos aquí, ¿no? Demostrar que esta realidad de marginación de los eventos públicos, de la vida pública,
contrasta con la indudable capacidad, como decía la compañera, somos grandes administradoras, tenemos casi que ese cerebro multifacético de hacer cosas al tiempo, porque el ejercicio de nuestro género a lo largo de nuestra historia y de nuestras mentalidades heredadas ha sido tener un cerebro que puede funcionar ambivalentemente sin tantas contradicciones y poder estar en distintos espacios que el rol no lo permite, ¿no? Pero como todo está indudable capacidad, como somos líderes y agentes de cambio y por lo tanto tenemos un derecho, y eso es lo que busca este diplomado, ¿no? A participar por igual en este avance de la democracia. Así que dicho eso, vamos a pasar. ¿El compañero ya llegó? Bueno. Sí, profesora, vamos ya. a pasar. Ah, vale. ¿Has leído Profesora, la pero, cita? sí, pero quisiera hacer una contestación en base a lo que acabo de escuchar en el último tema de la participación política de la mujer. Siempre me llamó la atención a qué se debe como el poco interés de la mujer en participar en política. Porque yo no creo que no sea tanto que no se le brinde la oportunidad, sino el poco interés que demuestra la mujer. Porque se ha avanzado mucho en cuanto a las legislaciones en los diferentes países de poner una cuota para que por lo menos los colectivos políticos cumplan con esa cuota, pero es como obligarlos a ellos, no es incentivar a que la mujer muestre ese interés por la política. Si vemos los padrones electorales, casi la mitad de la población votante son mujeres, pero esto no se ve reflejado en las candidaturas de mujeres, y eso siempre me llama la atención, porque las mujeres se han superado profesionalmente. En la universidad, yo creo que de 10 estudiantes, casi 7, 6 son mujeres en relación a los hombres, pero ¿por qué no dan ese salto como dice la cita, o sea, no solamente llegar a equipararse al hombre, al poder, sino también que empoderarse de esos temas en donde el hombre ha tenido esa prevalencia sobre la mujer por años? Y eso es lo que me llama mucho la atención, que yo creo que depende también mucho de ustedes mismas, como decía una compañera, de que a veces las propias mujeres son las adversarias de ella. Yo creo que hay que dar ese cambio por parte de las mismas mujeres. Sí, esto se está debatiendo mucho y vemos las estadísticas, como tú mismo lo dices, de mayor ingreso de las mujeres a la formación, de sus grandes habilidades, y que llegado el momento, pues no entremos al debate, a entrar en ese concurso de los debates públicos y ya hacer partícipe. Es claro, tenemos que pensarlo, claro, y lo demostramos históricamente y con los últimos datos vamos demostrando que los roles y los estereotipos son internalizados, como lo que acabo de demostrar, cómo opera la cultura. Es decir, cómo opera los mensajes de una cultura androcéntrica en la que apenas nos estamos liberando. Es decir, tenemos que hablar que esto es un proyecto de incidencia totalmente política. Es decir, la participación de que la mujer abra sus propios espacios y se meta a ese redil, indiscutiblemente tiene una carga de muchísimos siglos de la invisibilidad y de la propia asumir. Nosotras mismas asumimos ese rol de invisibilidad, ¿cierto? Entonces va a ser igualmente un largo proceso en el que vamos cada vez a grandes pasos agigantados a superar a sí mismo los prejuicios que también internalizamos para que se hable de nuestra incapacidad. Ahora estamos hablando claramente, ustedes saben que hay una gran publicidad, grande también motivación y estimulación de que las nuevas generaciones de mujeres también incursionen en las grandes tecnologías. Es decir, trabajos que antes están totalmente estereotipados y totalmente roles definidos para hombres y carreras, también incursionando las mujeres en esos ámbitos están demostrando sus grandes habilidades. Es decir, es una ruptura histórica que no se va a organizar de un día para otro y que los mismos individuos llamados mujeres superamos esos estereotipos, que constantemente se nos sigue bombardeando y constantemente volvemos y cogemos, como vamos a ver, y las estadísticas no lo demuestran, se va feminizando trabajos y nos van encasillando en los trabajos de poder ya feminizados, lo veremos más adelante, ¿no?
pero lo que tú dices es así, es decir, es un proceso sociocultural en busca y en superación de nuestros propios prejuicios que una cultura patriarcal nos interiorizó y nos internalizó para el sometimiento, ¿no? Sí, profe, eso quería yo aportar también a lo que dice José, ¿no? Que siempre las mujeres culturalmente nos han dicho que no son cargos para mujeres. Se nos había tratado, no teníamos quizás, una generación no tuvo tantas formas de entender los liderazgos que cada una podemos tener interno. Hoy en día, en estos momentos, se está hablando más de esos temas. Hoy en día se está desarrollando muchas charlas, muchos talleres a adolescentes, a niñas, para demostrarles y enseñarles el líder que llevamos de manera interna. Entonces, creo que culturalmente, por eso hemos estado tan rezagadas nosotras mismas. Yo recuerdo una parte que cuando se hacían los comités juveniles en los liceos o en la universidad, habían compañeras que tenían ese ímpetu, pero decían, no, yo prefiero enfocarme en mi carrera y terminar y graduarme rápido. En cambio, los hombres duraban a veces 10 años en una universidad, ¿no? Entonces, quizás uno tenía un enfoque distinto, yo me gradúo y me voy. No, cultura, la internalización de los valores. Por eso es que decimos, la realidad social es una, pero lo que tenemos internalizado para interpretarla es otra. Entonces ahora se está dando una motivación en los últimos años fuerte desde la infancia, desde los colegios, motivando las matemáticas, motivando la tecnología y demostrando que sí era posible, ¿no? Pero claro, hay que quitarnos esas capas y capas históricas en el que se nos dijo no somos capaces, ¿no? Entonces también es una situación que se va normativizando hasta institucionalizarse, como en el caso de nosotros que ahora tenemos Ministerio de la Mujer. Entonces vamos a tener muchos más espacios en el que vamos cada vez mostrándole a las demás y a las generaciones venideras que sí estamos aptas para eso. Nosotros estamos acostumbradas, incluso grandes mujeres, las hemos visto desde hace muchísimos años, haciendo política para empoderar a un varón, ¿cierto? Y ganamos. Además, porque tenemos el patrón mayor, como lo dice el compañero, ¿cierto? Pero es eso, es una capa de historia muy grande, muy pesada, en el que aún trabajando en esos espacios públicos, y sabemos que hemos las que han ganado esos votos, pero son unos votos para otro, ¿no? Entonces, todo eso es un espacio histórico. Como ya estamos en tiempo de terminar, porque vamos a iniciar la próxima esto, que es precisamente lo que venía de la contradicción y del conflicto, para entrar, que ese es el surgimiento de la política, ¿no? Tal vez lo más primigenio, aquí se va a trabajar siempre la visión antropológica, por eso hablamos de sustratos profundos, de causalidades que afloran aún después de siglos y siglos, van a seguir aflorando. Quiero dejarles este espacio de preguntas sobre lo que llamamos las preguntas impertinentes del feminismo, ¿no? Precisamente lo que ustedes acaban precisamente de reseñar, ¿no? Porque han estado excluidas las mujeres de la política. Muchas posibles respuestas y tomadas desde la realidad social, que es lo que estamos viendo como lo han especificado. Luego vienen los implícitos, en los por qué. Ahí miraremos todo lo que es ese sustrato simbólico, significativo, en el que se nos haya mentalizado, nosotros hemos interiorizado todos esos mensajes al porqué del no, ¿no? Y la idea es, al tener conciencia de eso, que hoy en día serán mitos, pero fueron significativamente interiorizados para demostrar que éramos incapaces y lo asumimos. Por eso escuchamos aquellas misoginias, como decir, pero ¿por qué si las mujeres son las primeras machistas? Si nosotros somos las que socializamos en el machismo, pues claro, no es que seamos machistas, es que somos formados de los
procesos de la cultura, por eso quería hacer énfasis en lo que les mostré, cómo la dualidad de la conformación de la cultura, internalizamos el espacio, los valores, las creencias en los que fuimos socializados, y nosotros somos las mujeres las primeras reproductoras del sistema androcéntrico, ¿no? Porque es así, nosotros no venimos de Marte, ¿no? Los individuos están en capacidad de reproducir y recrear lo que conocen, y también igual, por eso estamos hoy abriendo esa brecha. Las mujeres en siglos pasados empezaron las primeras luchas aún a costa de la muerte, como lo veremos, que nada más 4 años después de la Revolución Francesa, en el que se declaran los derechos universales, el derecho a la libertad, 4 años después, guillotinan la primera mujer que se para a pedir derechos de la mujer. Es decir, esto es un proceso de siglos de sometimiento, pero es entender cómo todos esos mitos están tan internalizados que nosotras asumimos esa identidad, ¿no? Nosotras mismas, y todavía tenemos inmensas mujeres, al día de hoy yo me tengo enfrentamientos, y seguramente ustedes, con mujeres en las huestes religiosas, hablando de que nosotros estamos subvirtiendo un orden. Es decir, empezamos a manejar discursos de la moral y de lo que es el hacer social y cultural para defender, nosotras desde nuestra condición de mujeres, defender el mismo patriarcalismo, la misma sujeción, y desde los procesos evangélicos, ustedes han escuchado, hay un resurgir enorme de que las mujeres que van allí siguen la línea, obvio, de la obediencia de esa institución, en el que al esposo hay que estarlo empoderando, que al esposo no le podemos quitar la identidad porque somos nosotros las culpables. Es decir, volvemos a ser en la historia nosotros las culpables. Todo esto hace parte de la contradicción y la tensión de los cambios. No es fácil, es fuerte, de ese conflicto, que es un sistema por completo el que estamos en tensión y conflicto hace escasamente en los últimos, si hablamos de las primeras mujeres en Occidente, escasos 100 años. Bueno, todo porque los derechos corresponden a la mitad del mundo, a los varones, como lo hablaba el compañero. ¿Dónde está el origen discriminatorio? Nosotras, y el proceso, ¿qué podemos hacer para combatirla? ¿Quién se plantea? Mucha gente a estas alturas que el feminismo sea necesario o no sea necesario, es decir, seguir luchando, que haya algo más. Algunos hablan, ya no hay nada que decir, que cansancio, ya las mujeres llegaron, ya lograron todo. ¿Es o no válido? Que se puede, y no es tanto demostrar validez o no, aquí no se trata de hacer juicios, sino siempre de adentrarse en los datos que tengamos cuantificables desde la parte empírica que nos demuestra, como hablamos, cuántas mujeres tenemos, cuántas votamos y por qué no nos metemos. Todo ese tipo de cosas son las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿cierto? Y la pregunta, el por qué no, como nos la hace el compañero, ¿cierto? Entonces tenemos que sondear las causas. El compañero nos habla claramente y nos muestra la expresión de los fenómenos sociales, las manifestaciones, las ciencias sociales, en el devenir histórico que hace, volver hacia la causalidad para poder desandar lo andado y mostrar cómo se construyó esa impotencia aparente, y estamos en pasos pues de normativizar que esa impotencia no es tal, ¿no? Sino que es cultural. Y sí, fuimos nuestras abuelas, nuestras mujeres, nosotras tendremos todavía algún, como la cebolla, que tiene muchas y muchas capas muy profundas en nuestra memoria, que nos habla de ese ser mujer. Así que bueno, digamos entonces, quedamos por terminado hoy este espacio. El lunes continuamos, como les dije, ya entramos a esa parte de qué es la política y cuál fue porque se basa en la contradicción, se basa en la tensión. En el primer momento en que un individuo tuvo al frente a otro individuo, y ya empezó la contradicción y la polémica, y ya empezó entonces la confrontación. Cierro para decirles que el mito del Tarzán, que se creó solo en la selva, es un mito que se originó con la pérdida de un niño, seguramente ustedes han oído, en el 1700 y tanto, en los campos de Avignon en Francia. Se pierde a la edad de 6 años, lo recuperan y le encuentran a la edad de 12 años. Es un individuo que nunca desarrolló su fuerza gutural,
ya estaba intentando, ya había dejado de pararse bipedalmente y estaba imitando el de los otros individuos mamíferos que son cuadrúpedos. En fin, lo que queremos demostrar con eso es que no desarrolló capacidad tampoco racional, a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron en ese momento, lo que hay, que quedaron consignados con la poca o nada de lo que quedó el registro, porque en ese momento se demostraba era en circos en aquella época. Que al recuperar las lecturas hoy que ha hecho la antropología, mostrar pues que nuestro desarrollo solo existimos frente a la presencia del otro. Y desde ese punto antropológico se va a empezar siempre la atención y por lo tanto va a desarrollar la confrontación y esa confrontación va a desarrollar una atención en toda la creatividad de lo que seamos los individuos. Cierro esto y si alguno tiene otra pregunta o una sugerencia, les doy las gracias. Todo bien, profe, todo chévere, todo muy interesante la ponencia. Bueno, agradecerles entonces a ustedes su participación. El lunes nos vemos en la continuidad de esto y bajaré cuando termine ya esta parte mía a la plataforma los PowerPoint y otros documentos. Bueno, muy buenas tardes. Feliz fin de semana. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Igual, Feliz fin profesora, de nos vemos el semana lunes. para los compañeros. Gracias. Igual, gracias. Muchas gracias.